Ok, muy buenas noches entonces para todos una vez más. Vamos a dar entonces hoy continuidad a los ejercicios o a nuestra actividad del corte como tal. En este corte es importante que hemos trabajado en una primera sesión en todo lo referente a derivar, ¿de acuerdo? ¿Qué entendíamos nosotros por derivar? Entonces nosotros decíamos que vamos a tomar una función eh, cualquiera, f de x, no importa. Vamos a suponer que esa función, pues yo la puedo escribir como, pongamos aquí un x cubo y pongámosle aquí más 2x y pongámosle aquí un más 5. Bueno, ok, muy bien. ¿De acuerdo? Una función común y corriente. Esa función, lo que hemos hecho ejercicios es encontrar esa función. Puede ser f de x, g de x, h de x, no importa. Pero nosotros hemos dicho que a partir de esa función llamada una función primitiva, esta función es una función primitiva, ¿sí? Estamos encontrando otra función primitiva. Estamos encontrando otra función que es una función como hija. Una función como una hija de esta, ¿de acuerdo? Una función que es una función derivada. No importa la función, nosotros lo que estamos estableciendo es una derivada o como si lo quisiera comparar como si fuera una hija. ¿Y qué hemos visto? Que para poder encontrar la derivada de una función, pues existen unos procesos, unas normas, unas leyes, ¿sí? Que usted puede aplicar, entre ellas la derivada de una constante, por ejemplo, la derivada de la potencia, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, ¿sí? Son normas establecidas, pues, a partir de una fórmula muy larga, muy extensa, que no quise ni siquiera enunciar, no hemos hecho ejercicios, pero que usted va a encontrar una norma muy fácil. Entonces, ¿qué dice? Que, por ejemplo, en este caso, yo aplico una norma de una potencia, ¿cierto? De tal manera que yo voy a anotarla por acá. Si yo tengo una función cualquiera, f de x, eh, supongamos que es igual a un valor x a la n, pero que se le acompaña a un término numérico, pongámosle a, la derivada por esta norma de la potencia, que indicaba que esa n que está aquí como exponente va a multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces me queda n por a por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Esta es una norma muy sencilla, muy básica, donde yo puedo con una potencia simplemente encontrar una derivada. Observe usted que el exponente va a multiplicar y después el exponente se resta un 1. El proceso es baje lo que está aquí multiplicando y réstele un 1 al exponente. Entonces, muy rápidamente acá, ese 3 baja aquí a multiplicar. Y el exponente, que era un 3, pues se reduce a un 2. ¿De acuerdo? Porque estaba 3. Que en este caso es un 1 acá. Ese 1 baja a multiplicar acá y queda como un 2. Y acá, que era un 1, pues al reducirle un 1 con esta fórmula me quedaría como un x a la 0, pero pues ese x a la 0 es lo mismo que un 1. Y que en este caso, pues un 5, que es una constante, pues la derivada de toda la constante simplemente es 0. Y nosotros podemos establecer entonces que esta función que está acá
es una derivada, ¿sí? Y podríamos sacar de pronto de esta derivada otra derivada, es decir, una f'' o f comita comita, una tercera derivada, una cuarta derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vamos a establecer hoy? Vamos a suponer que nos van a dar la función ya derivada, nos van a dar una función derivada y vamos a encontrar de dónde salió, es decir, de una función vamos a encontrar de dónde vino, cuál fue su función primitiva, ¿de acuerdo? Ese proceso realmente nosotros lo vamos a determinar inicialmente como una antiderivada. Una cosa es derivar, otra cosa es, bueno, ya, si me dan una función derivada, pues voy a encontrar cuál es su antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, pues vamos a hacer una serie de ejercicios explicativos en el día de hoy, y ya después miramos lo correspondiente a los ejercicios a desarrollar o solucionar de nuestra guía. Muy bien, entonces voy a borrar esta parte acá. Bueno, entonces, obviamente, pues usted tiene claro lo que es los procesos de derivación, pues el proceso de antiderivación pues se le va a facilitar. Bueno, entonces vamos a suponer, compañeros, que nos dan lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una función f' de x, prima de x, o f derivada, ya está derivada, y vamos a suponer que la función es x a la cuarta más 2. Más 2. Muy bien, muy bien. Entonces, es una función que ya está la derivada como tal. Está aquí expresada como derivada. Y nos piden encontrar la función f de x. ¿De acuerdo? Es decir, encontrar una función que al derivarla me dé esto. ¿Sí? Digamos que esta es la hija, vamos a encontrar de dónde vino, cuál es su papá, cuál es su fuente o su función primitiva. ¿De acuerdo? Entonces resulta que para poder entender esto, pues nosotros vamos a tener en cuenta esta misma fórmula. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la fórmula de la potencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso inverso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el proceso inverso? Cuando yo derivaba, primero bajaba a multiplicar, ¿cierto? Y después el exponente le restaba un 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a encontrar la antiderivada, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un proceso inverso. La variable en este caso se va a mantener, por ejemplo, para esta, es x, pero ya no voy a bajar primero a multiplicar y después a restar un 1. Ahora lo que voy a hacer es, ese exponente voy a sumarle un 1, porque es lo contrario. Lo contrario. ¿De acuerdo? Voy a sumarle un 1. Y este resultado que antes bajaba a multiplicar, pues, ¿qué es el proceso inverso? Pues el proceso inverso es que yo voy a bajarlo a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo acá. Lo mismo acá. Este 2 es una expresión que, digamos, usted diría, no, pero profe, ¿y aquí qué hago si no tiene una variable? Realmente sí tiene una variable. Es una variable que digamos, es un x a la 0, ¿cierto? Es un x a la 0, porque x a la 0 es un 1, es decir, todos los números es como si tuvieran un x a la 0. Entonces, si yo hago esta expresión y hago lo mismo que estoy diciendo, pues este x a la 0 le sumo un 1
le sumo un 1, entonces me quedaría 0 más 1, 0 más 1, y eso pasa a dividir en lo mismo. Muy bien. Entonces, el proceso es lo contrario. Cuando yo derivaba, bajaba a multiplicar, restaba un 1. En este caso, lo que voy a hacer es encontrar la antiderivada. Entonces, para encontrar la antiderivada, lo que voy a hacer es sumar un 1 y eso lo voy a dividir. Entonces, yo voy a decir en este caso que pues la función f de x sería igual a, acá me da x, 4 y 1, 5, ¿de acuerdo? Y aquí me queda un 5. Muy bien, ¿cierto? Y más x, aquí me queda un 1. Ah, aquí me pasé este 2, ¿cierto? Porque aquí hice solo la operación con 0 más 1, pero aquí resulta que había un 2. Ese 2 no lo puedo suprimir. Lo debo dejar ahí. Entonces me queda 2x a la 1 sobre 1. Y listo. Y listo. Esta sería una función antiderivada de esta función. ¿De acuerdo? Si yo la quiero probar, si yo la quiero probar, entonces cojo esta función, derivo o encuentro f' de x y debo llegar a este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, pues si quieren, derivemos, a ver. ¿Cómo la derivada? Este 5 baja a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría 5 por x, pero este se le resta un 1, ¿cierto? A la 4 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, este 5 y este 5 se va, le va a quedar x a la 4, que es este de acá. Muy bien. Y acá yo tengo 2x a la 1, o es simplemente 2x, ¿sí? Porque este 1 podría suprimirlo. De hecho, este también podría suprimirlo. Me quedaría 2x simplemente. Y la derivada de 2x es 2. Entonces, efectivamente, yo lo pruebo y la derivada es x a la 4 más 2, que fue el resultado inicial que me dieron. Bien, tomen nota, por favor. Tómenle pantallazo si quieren a este ejercicio para pues hacer otros ejercicios. ¿Preguntas? ¿No? Dejo de compartir un momento. Bueno, muy bien. Eso implica que es claro el asunto. Hagamos otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Voy a borrar todo. A borrar todo. Entonces, vamos a tomar el siguiente ejercicio. La función que me están dando, pues hagamos una pequeñita primero que quiero hacer una aclaración para que no tengamos después problemas. Tomemos la función
f de x, f de x, f' de x, f', es decir, la derivada. F' de x es igual a 3x. 3x. Así de sencillita. La vamos a hacer para explicar una cosita ahí. ¿De acuerdo? Entonces, me están diciendo encuentre la antiderivada. Es decir, me están diciendo encuentre f de x. ¿De dónde salió? Esta es la hija, digámoslo así. Vamos a encontrar de dónde salió. De dónde viene esa derivada. De qué función primitiva fue dada como resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un proceso para encontrar f de x. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Cuando yo derivaba, entonces vamos a suponer no, aquí hay un 1. Cuando yo derivo, este 1 baja a multiplicar y se resta un 1. Cuando yo voy a sacar la antiderivada, entonces esta variable, que es x, lo que voy a hacer es, voy a sumarle un 1. Entonces, lo primero que hago siempre a la variable es sumarle 1. Y ese resultado, miren que acá está un 3, ese resultado va a pasar a dividir acá. 1 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo hago esta operación. Entonces yo digo, ok, vamos a mirar cuánto me da. ¿Cuánto me da? En este caso, me está dando 3 por x a la 2. Y aquí me da 2. Muy bien, ¿cierto? Entonces diríamos que esta es la función de donde fue primitiva y que cuando yo la derivé me dio esa funcioncita de acá. ¿Perfecto? ¿Cómo hago yo para comprobar que efectivamente pues está bien la respuesta? Digamos que esta es mi respuesta inicial. Entonces, ¿cómo yo hago para comprobar que la respuesta está correcta? Pues yo digo, cojo esta función y encuentro la derivada. Si encuentro la derivada, debo llevar a este resultado. Entonces, en este caso acá, ¿cómo derivo? Pues la derivación es este número que está acá exponente, baja a multiplicar, entonces me queda 2 por 3, ¿cierto? Dividido 2, ¿cierto? Por x. Y este exponente, cuando derivo, se le resta un 1. Y 2 menos 1 me da 1. ¿De acuerdo? Y si yo observo, este 2 y este 2 se cancela, entonces, pues realmente estoy diciendo que me da 3x. Está muy bien, muy bien. Pero, ¿qué vamos a observar? Ok, la función finalmente antiderivada era 3x al cuadrado más 2, porque la comprobé. Pero, ¿qué pasa? Voy a borrar acá esa prueba. ¿Qué pasa si yo digo que la función es 3x al cuadrado sobre 2 más 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si la función primitiva es 3x al cuadrado sobre 2 más 5? Pues si yo hago esto y digo que esta es la función f de x y encuentro la derivada, pues la derivada de esto, ya lo hicimos, es 3x. Y la derivada de 5 es 0, entonces es 3x. Es decir, 3x al cuadrado sobre 2 o 3x al cuadrado sobre 2 más 5 me está dando la misma derivada. De hecho, yo podría decir que, bueno, y si la función es 3x al cuadrado
sobre 2 más 7, la derivada de esto también es 3x. Es decir, que puede ser que la derivada venga de algún número también. Es decir, que puede que haya existido algún número en la función primitiva que cuando yo la derivé, pues fue un número que desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces pudo haber aparecido un número acá o un número acá, cualquier número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros a nuestros ejercicios vamos a incluirle algo acá, algo acá. Vamos a decir que después de haber hecho el proceso, yo voy a incluirle acá un valor que voy a llamar un valor más C. Ese C es que toma como referente que puede ser cualquier número de la función primitiva. Es decir, pudo haber existido un número cualquiera que cuando yo derivé, pues se eliminó. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas hasta acá. No, señor. No, señor. No. Hasta ahí vamos entendiendo por el momento. Vamos bien. Bueno, listo. Entonces, Profe, es una pregunta, si digamos hay dos constantes, digamos, que sea 5 más 6, ¿se colocan dos 6? no, O se, realmente no, porque si su merced tuviera 5 más 6, pues ese es 11. O sea, de pronto pudo haber simplificado esa expresión. Sí, pero ok, realmente era porque solo había una sola constante, realmente. Hagamos otro de una manera ya más rápida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a borrar acá esto. Entonces vamos a suponer que nos dan una función derivada. Y la función es x al cuadrado menos 2x más 3. 2x más 3. 2x más 3. Muy bien. Entonces voy a hacer un poco más rápido, ¿de acuerdo? No me voy a detener tanto en la explicación de algunos procesos, entonces mucha atención. Entonces, me están pidiendo encuentre la antiderivada, es decir, me están pidiendo encuentre f de x, lo que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago el proceso? El proceso, entonces yo voy a decir que f de x es igual a. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar que cuando derivo, bajo a multiplicar y resto un 1. Pero cuando antiderivo, entonces voy a sumarle un 1. Entonces 2 más 1, 3. De una. ¿De acuerdo? Y ese resultado que esté acá, pasa a dividir acá. De una. ¿De acuerdo? Menos, aquí hay un 2. ¿Sí? X. Aquí, ¿qué número hay? Ahí hay un 1. Como tengo que sumarle un 1, me da 2. Y este resultado que tengo acá, viene para acá. 2. ¿De acuerdo? Más 3. ¿De acuerdo? Acuérdese usted que aquí es como si tuviera un x a la 0, es decir, que aparece x a la 1. No necesito escribir esto. Pero, pues, pudo haber existido un número cualquiera y que cuando yo derivé, pues desapareció. Entonces yo voy a decir que es más c. ¿De acuerdo? ¿Y qué sigue a continuación? Pues revisar la función y simplificar si hay cosas por simplificar. Entonces la función va a quedar x al cubo sobre 3. Ahí no hay nada que simplificar, queda tal cual. X al cubo sobre 3. Muy bien. Y acá menos, este sí. Entonces se fueron, chao. Me queda x al cuadrado. Aquí no hay nada que hacer, me queda más 3x. ¿Sí? Y aquí, ¿qué? Me queda más c. Y esta es nuestra respuesta.
¿De acuerdo? Ahora, si yo cojo esta respuesta y la derivo, debo llegar nuevamente acá, a este resultado. ¿Sí? Entonces usted deriva, y hagámoslo aquí rápidamente, derivar. Entonces, ¿derivar qué es? Este 3 vas a multiplicar, ¿cierto? 3x se le resta un 1, me queda 2 sobre 3. Se va el ¿Cierto? 3. Este y este tal luego, me queda x al cuadrado. Bueno, escúchenme ahí el pulso. ¿Qué es este? Listo. Ahora, estos dos, ¿qué pasa? Menos, este 2 vas a multiplicar, ¿cierto? 2 por x, y eran 2, se le resta un 1, me queda simplemente x. ¿De acuerdo? Es decir, ya tengo este de acá, menos 2x. ¿De acuerdo? Y derivada de 3x, ya sabemos que la derivada de 3x simplemente es 3. ¿Cierto? Pero, pues pudo haber existido de pronto otro valor ahí que pues pudo haber sido una constante. Es decir, pudo haber tenido aquí, en vez de la C, un 7, un 4, algo, y que cuando yo derive, pues desapareció. Por eso yo dejo el más C acá. ¿Perfecto? Muy bien, hagamos otro para ir profundizando este concepto. Tómele pantallazo, tómele foto. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada, entonces a los 40 minutos se suspende, en menos de 4 minutos se va a suspender y con el mismo link volvemos a ingresar. Bueno, entonces voy a borrar, a ver si alcanzamos a hacer otro en los 4 minutos. Vamos a suponer que tenemos la función ya derivada, la función es x a la 3 medios más 2x. Así de sencillita. Más 2x. Listo. Nos dicen, encuentre f de x. ¿De dónde vino? ¿Cuál fue su derivada? Su función primitiva. Muy bien, entonces el proceso es muy sencillo. El proceso voy a encontrar la antiderivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este x lo dejo acá, pero este 3 medios le debo sumar 1. ¿Cierto? 3 medios más 1, ¿cuánto les da? Si quiere usted lo saca a un ladito. 3 medios más 1. 5. ¿Cuánto les dio? 5 medios. 5 Sí, medios. señor. 5 medios. 5 medios, muy bien. 5 medios. Entonces, siempre suma un 1. Aquí en este caso hay un unito que está acompañando a este señor, ¿cierto? A ojo con eso. Entonces resulta que este resultadito de acá, 5 medios, pasa a dividir. Porque dice, súmele un 1, pero ahora ese resultado pasa a dividir. Hay que tener cuidado acá. Bueno, muy bien. Acá, pues, vamos a seguir con el otro. Entonces acá, este 2 está ahí. Y este, pues, es más 1. Me da 2, ¿de acuerdo? Porque 1 más 1, 2. Y este resultadito de la suma pasa aquí a dividir. ¿Y aquí qué le agrego? Un más c. Siempre. Muy bien. Ojo con lo siguiente. Entonces, en el siguiente paso, yo voy a mirar qué se puede simplificar. Resulta que acá yo tengo un 1, pero ese 1 está dividido entre 5 medios. 1 dividido 5 medios lo voy a hacer acá. 1 dividido 5 medios. ¿De acuerdo? Resulta que este 1, pues yo puedo hacer 1 sobre 1. ¿De acuerdo? Y haría esta operación. 2/5. Excelente. Entonces me da extremo por extremo, 2, 1 por 2, 2,
y 5 por 1, 5. Es decir, que 1 dividido 5 medios realmente es 2 quintos de x a la 5 medios, ¿cierto? De x a la 5 medios, más, ¿qué pasa con esos dos señores? Se cancelan. X al cuadrado queda más c. Más c. ¿Perfecto? Y mire que 2 quintos no se pudo simplificar más. Entonces realmente la antiderivada es esta. Es esta. Esa es la antiderivada. Que si yo derivo, Profe, no sería 2 quintos y usted colocó 5 sobre 2. Ah, ok, sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Aquí es, gracias. Aquí es x a la 2 quintos. ¿Estamos bien? No, 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 mentiras. No, 2 quintos es este. 2 Sí, el quintos otro es no está este bien. y 5 5 medios era el de medios. acá. El exponente está igual. O sea, sí, 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 sí. Estábamos bien. Estábamos bien. Aquí sí es 5 medios porque era lo que teníamos ya habiendo sumado un 1. El 2 quintos de acá es el que va acá a hacer esta división entre 1 sobre 5 medios. Bueno, y si usted quiere derivar, pues usted coge esta función. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente función. F' de x es igual a la raíz cuadrada de x. Es decir, esta es la derivada y nos piden encontrar la función primitiva. Es decir, encontrar f de x. ¿Sí? Su antiderivada. ¿De acuerdo? Obviamente, pues ya con los ejercicios anteriores, pues hemos establecido algunas pautas o algunas características de qué es encontrar una antiderivada. Pero para evitar, digamos, esto de explicar que esta es como una hija de una función y que vamos a encontrar como a la función primitiva o de dónde vino, pues entonces vamos a utilizar una simbología matemática, ¿sí? Que es la siguiente. Vamos a utilizar una simbología que sería el siguiente. Algo así, escúcheme mi pulso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este símbolo? Este es un símbolo como una S ahí, poquito larguita. Esto lo que me está diciendo es que hay una función, ¿sí? Que es raíz de X y esto lo vamos a definir como una integral. Cuando a mí me dicen que esta es una integral y que solucione la integral, realmente lo que me están diciendo es encuentre la antiderivada, es decir, la función primitiva, de dónde salió. Entonces, antiderivada, pues es el proceso contrario a la derivación, pero nosotros vamos a identificar ese proceso realmente como una integral. Entonces, en este caso yo voy a decir, encuentre la solución de la integral raíz de x, ¿de acuerdo? Pero también es importante que vamos a encontrar en nuestros ejercicios que va a aparecer algo que lo acompaña y es un dx. ¿Qué significa esta simbología? Realmente en las funciones que ustedes van a encontrar a nivel profesional, pues no siempre va a ser una sola variable. Pueden encontrar funciones donde usted tenga 2 variables, 3 variables, n variables, ¿sí? Y esta simbología lo que me está indicando es que encuentre la integral para la variable x, ¿sí? Esa es la simbología. Entonces, si yo tuviera una función con varias variables, entonces esto es lo que me está diciendo, encuentre la integral para x, pero si era para y, pues saco la integral para y, para la z, bueno, eso ya ustedes en otras matemáticas posteriores, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, cálculo vectorial, pues van a ver esas definiciones no de una variable, sino de 2, 3 variables, n variables.
Pero por lo pronto vamos a identificar esta simbología que es importante. Entonces, cuando yo voy a decir que voy a encontrar la integral, pues es encontrar realmente la antiderivada. ¿Cómo voy a solucionar esto? Pues obviamente, si yo la dejo así, ¿sí? Digamos que no podría utilizar los procesos como los ejercicios anteriores, entonces en algunos ejercicios yo necesito, perdónenme mi pulso, yo necesito reescribir la función, ¿cierto? Entonces, raíz de x, ¿sí? Es lo mismo que x a la 1/2, ¿cierto? Yo pasé esa función raíz a una función potencia, ¿de acuerdo? Esta expresión de aquí arriba y esta expresión de aquí arriba es lo mismo, no he hecho nada, solo he reescrito la función, es decir, que esto sigue diciéndome que es en relación a la variable x, no he hecho nada. Algunos libros lo toman esto como reescribir, entonces yo reescribo la función. Muy bien, ahora, pues en un siguiente proceso, sí voy a encontrar, entonces en otro proceso voy a encontrar la integral. Cuando yo digo que voy a encontrar la integral, este simbolito desaparece, porque realmente ya estoy solucionando la integral. ¿Y cómo hago? Pues con los conceptos que hicimos pasado. La potencia, el exponente, se suma un 1, ¿cierto? 1/2 más 1, ¿cuánto nos da? 3/2, ¿de acuerdo? ¿Sí? 3/2. Creo que sí. 1/2 más 1, 3/2. 3/2, ¿cierto? 3/2. Aquí lo acompaña un unito, ¿cierto? Ese 3/2, que fue la respuesta de 1/2 más 1, pasa a dividir. ¿De acuerdo? Es decir, estoy encontrando la integral con respecto a la variable x. A x es el que le estoy haciendo ese proceso. Entonces estoy cumpliendo con esta condición. Este simbolito de la integral desaparece porque ya estoy encontrando la integral. Y pues como no tiene nada más, aquí le voy a colocar más c. Más c. ¿De acuerdo? Y pues revisemos qué nos queda acá. Entonces 1 dividido 3/2, pues aquí es como si tuviera 1 sobre 1 sobre 3/2, ¿cierto? Producto de medios, producto de extremos, me daría 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. Entonces 1 sobre 3/2 me da 2/3 de x a la 3/2 más c. Entonces, encontrar la integral de una función, ¿sí? Realmente es encontrar la antiderivada o la función primitiva. ¿Perfecto? Ahora, como la función inicial nos la dieron como una raíz y yo pues tuve que reescribirla, pues acá, digamos, esta puede ser una respuesta, no hay lío, es una respuesta válida, ¿sí? Es una respuesta válida, pero yo podría también dejarla, pues si me lo dieron como una raíz, pues yo también lo puedo expresar como una raíz. Yo puedo decir que esto es igual a 2/3 de la raíz, ¿cierto? Cuadrada de x a la 3 y todo más c. Pues para expresar este exponente que tengo acá como una raíz y ya. Y ya. Eso es el ejercicio. Obviamente, si yo cojo este resultadito de acá y saco la derivada, hago los procesos de derivación, pues tengo que llegar a esta respuesta que está acá. ¿De acuerdo?
Hagamos Sí, señor. otros. Hagamos otros. Muy bien. Voy a borrar acá este ejercicio. Muy bien. Vamos a suponer que me están diciendo encuentre la integral, excúsenme mi pulso, de 1 sobre x al cubo. X al cubo. ¿De acuerdo? Me dicen encuentre la integral de 1 sobre x al cubo. Y me dicen con respecto a la variable x. ¿Sí? Bueno, aquí solo sale la variable x, pero pueden haber funciones donde salgan más variables. Pues esta simbología es importante para saber uno con qué variable es la que tiene que sacar la integral. Entonces ya definimos que la integral de una función es encontrar su función primitiva o es encontrar su antiderivada. Realmente eso es una simbología matemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si yo cojo la función como tal, ¿sí? Yo no podría aplicar los conceptos que hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Porque pues realmente es algo que no lo podría hacer de una. Pero aplicando unos conceptos de potencias, ¿sí? Yo podría esto reescribirla. Entonces yo voy a reescribirla de la siguiente manera, ¿no? Reescribirla es que el símbolo de integral, aunque aquí esté torcido y todo, pues se mantiene. Reescribirla es pasarla de otra manera. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Este x a la 3 que está en un denominador, lo puedo subir, ¿de acuerdo? Lo subo al numerador, pero cuando yo lo suba, este señor que está a la 3, pues ya cambia su signo. Entonces me va a quedar 1 por x a la menos 3. ¿De acuerdo? Y abajo pues no me quedó nada porque yo lo subí. ¿Sí? Esto de arriba y esto es lo mismo, sino que voy a utilizar este para poder trabajar más fácil. Pero sigue manteniéndose el de x. Lo único que he hecho es reescribir la función de otra manera para poderla trabajar. Se mantiene el símbolo de la integral, se mantiene esta notación de x. Listo. Ya cuando reescribo la función, entonces ahora sí voy a encontrar la integral. Este símbolo desaparece, el símbolo de la integral. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x, ¿cierto? Se suma un 1, entonces menos 3 más 1, ¿cuánto nos da? Menos 2, ¿cierto? Menos 2, ¿sí? Aquí hay un unito, si quiere lo deja ahí, no hay ningún problema, que era el que estaba acá desde un principio, lo acompaña, si lo quiere quitar no hay problema. Pero este menos 2, ¿cierto? Pasa acá también a dividir, ¿cierto? Porque la suma o el resultado de la suma, ese resultado se baja. ¿Y qué pongo acá? Un más C, un más C. Implica esto, compañeros, que el símbolo en la integral desaparece, la notación de x desaparece. Reviso bien que haga el proceso. Este se le suma un 1, me da menos 2, ese menos 2 pasa acá. Y en último proceso, pues reviso si se puede simplificar. En este caso, 1 sobre menos 2 es lo mismo que decir menos un medio, ¿cierto? Generalmente cuando uno trabaja con fraccionarios, el signo negativo, ¿sí? Porque este está negativo, este es más y este es menos, todo el fraccionario es negativo, uno lo deja o en la mitad o arriba, uno nunca lo deja ahí abajo. Pero este señor x está a la menos 2 y digamos que por un orden matemático, uno no deja exponentes negativos. Entonces, ¿cómo hace con este x que está elevado a la menos 2? Pues simplemente lo bajo, acompañar aquí a este otro señor, pero el exponente cambia. El exponente cambia. Entonces, realmente me queda así. ¿Sí? Y aquí le pongo
el más C. Y solucionado el ejercicio, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere comprobar, pues tendría que coger esta respuesta o este ejercicio acá. Si quiere, este se lo reemplaza como un número cualquiera, cualquier número real. Usted saca la derivada y debe llegar a esta respuesta. La integral, pues realmente es el proceso contrario a la derivación. Perfecto.